Por favor, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Sí. Ya, gracias. Estamos viendo el dimensionamiento de estructuras de pavimento flexible. En la clase anterior hemos explicado de manera general, así rápida, el método que tienen los brasileros para dimensionar sus estructuras de pavimento flexible. Es un método propio, hace sus propias consideraciones, tiene sus propios parámetros de cálculo. ¿Ya? Hoy empezamos también a ver el método Ashton de los americanos, el método Ashton 93, y nos va a servir también para dimensionar el espesor de capas de refuerzo para pavimentos en servicio. Si nos toca dimensionar el espesor de refuerzo para prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica de la avenida Bush, unos 10 años más, vamos a utilizar este método. Entonces, es importante que lo conozcamos bien y a detalle y que aprendamos bien a dimensionar este método porque, como les decía, es el casi oficialmente un método reconocido como oficial aquí en Bolivia. Todas nuestras carreteras, todos nuestros pavimentos dimensionamos con el método Ashton 93 y eso ocurre también en otros países como Argentina, como en Paraguay, en Perú, en Chile. El único que tiene su propio método es el Brasil, que es también interesante. Pero este método Ashton es fruto de la experiencia del experimento vial Ashton, ¿ya? Realizado hace más de 50, 60 años atrás. Se construyeron pistas experimentales y se empezó a hacer circular vehículos, camiones, ¿no? Por esa pista experimental. Algunos tenían pavimento flexible, con tratamiento asfáltico, con capa base, con subbase, otros tenían pavimento rígido, etcétera. Y el camión estaba circulando todos los días por ahí, ¿no? Todos los días circulando. Como que construíamos un circuito dentro del campo universitario y tenemos un camión que todos los días está ahí día y noche, está circulando, ¿no? Y tenemos contadores de tránsito instalados que nos determina cuántas veces ya ha pasado el camión sobre el pavimento. A partir de esas informaciones se correlacionó datos y se obtuvieron abacos, gráficos y parámetros de cálculo. Eso es brevemente lo que es el experimento vial Ashton, y a partir de eso ya utilizamos ese método en casi la mayor parte de los países, ¿no? En todas partes. Como es un método en Estados Unidos para su propio clima, su propio cargas por eje, etcétera, entonces se hacen algunas extrapolaciones, algunas adaptaciones a nuestra realidad. ¿Ya? Una situación es el caso, por ejemplo, de que en Estados Unidos siempre dimensionan con carpeta asfáltica, capa base y subbase, ¿no? Acá nosotros ya hemos aumentado un espesor adicional abajo, que es la capa de subrasante mejorada, que tiene una participación importante para disminuir los costos de la estructura de pavimento flexible, ¿ya? Eso no lo tienen los gringos, lo tenemos nosotros. Las necesidades, la falta de recursos económicos nos obliga a veces a improvisar o a ser creativos, a investigar y bueno, entonces nosotros tenemos adicionalmente esa capa de subrasante mejorada, que la vamos a utilizar muchas veces y nos va a abaratar costos porque disminuye los espesores de las capas superiores, de subbase, de capa base inclusive, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en este método, les di algunos parámetros de cálculo, los voy a volver a repetir rapidito. Estas dos clases que vamos a pasar hoy, debiera de alcanzarnos para explicar todos los parámetros, los criterios de cálculo de este método Ashton 93, ¿ya? Para que la próxima semana ya empecemos a hacer algunos ejercicios para entender mejor el método. Entonces, habíamos explicado como criterios de cálculo, la fotocopia que ustedes tienen ahí, todo eso es
la traducción del método ASTO, ¿no? La traducción del método ASTO al español. Entonces, que se la hizo en la Escuela de Caminos de Montaña de San Juan, en Argentina. Entonces, nosotros compramos la primera fotocopia, por decirle, del original, y a partir de ahí ya se ha distribuido para todos, ¿no? Entonces, no explico todo porque es abundante, son 2 tomos. Solamente les doy lo que realmente vamos a necesitar para dimensionar. Si alguien quiere investigar, analizar más, bueno, están disponibles los 2 tomos del método ASTO, ¿ya? Los ha traducido también el Instituto Boliviano del Cemento y del Hormigón. Pero bueno, para objeto de esta materia nos interesa ver las cosas puntuales, ¿ya? No me gusta dar muchas vueltas en las cosas, nos confundimos. Prefiero ser puntual, concreto. No hay mucho tiempo, además, ¿ya? Bueno, entonces una de las primeras cosas que habíamos visto en este método, un primer criterio era el factor de distribución por dirección. El primer criterio que estamos tomando en cuenta. Hemos dicho que en general se adopta 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1000 vehículos que van de Santa Cruz a Cotoca, al multiplicar 1000 por 0,5, estamos asumiendo que 500 van en sentido Santa Cruz-Cotoca y 500 vienen en dirección Cotoca-Santa Cruz. No es la verdad del todo real, pero se adopta 0,5, se asume ese valor. Alguien que quiera ser más detallista, más minucioso, más elegante en su análisis, verá bien los conteos de tráfico y dirá, no, de los 1000 hay 600 que van a Cotoca y 400 que llegan a Santa Cruz. Y con una documentación de respaldo importante, suficiente, dirá, bueno, yo voy a adoptar 0,6 y puede adoptar 0,6, no está prohibido, ¿ya? Solo que en general, de la mayor parte de los conteos y carreteras en todas partes del mundo, se ha visto que adoptar 0,5 estamos del lado de la seguridad. Y eso lo hacemos porque no podemos pesar los camiones, cada uno de los camiones, entonces se asume ese valor de 0,5. Si pudiéramos pesar, fuera mucho mejor, porque diríamos, de Santa Cruz a Cotoca van tantas toneladas, y de Cotoca a Santa Cruz llegan tantas toneladas, y a partir de ahí, realmente adoptar el factor que corresponda. El otro factor, segundo, factor de distribución por trocha, es lo mismo que por carril. Ahí el método nos dice que adoptemos, cuando es un carril de ida, número de trochas en cada dirección, dice, 1. LD es el factor de distribución. Cuando es un carril de ida y un carril de retorno, adoptamos 1 directamente. 1. Ejemplo, puede ser la carretera ¿de dónde? De Santa Cruz a Trinidad, pero que sea de Pailón, de Pailas adelante, ¿no es cierto? De Pailas a Trinidad. Hay un carril de ida y un carril de retorno. La carretera Santa Cruz, Samaipata. A partir de La Guardia, adelante hay un carril de ida y un carril de vuelta. Adoptamos ese factor de 1. Pero si en la misma carretera hacia Samaipata trabajamos con el tramo del Chiriguano hacia La Guardia, ahí vamos a tener 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta. Entonces se puede adoptar alguno de esos factores, ¿ya? Para eso son los factores de distribución de carga. Ese factor de distribución por carril, estoy repitiendo, carril, por trocha. Hay un poco de teoría ahí, no la voy a explicar, hemos pasado esto también por alto. Vamos a ir directamente a ver cuál es el otro parámetro o criterio de diseño que se adopta. Aquí hay unas dimensiones de vehículo, pueden darle una mirada al tipo de vehículo,
largo, ancho, alto, el peso bruto, ¿no es cierto? Camión con eje simple, camión con eje doble trasero, camión con eje triple, hay otra distribución ahí, un eje simple, otro eje simple y dos ejes dobles, ¿no? Aquí hay un eje simple, un eje trasero, otro eje trasero. Hay diversas combinaciones de cargas por eje, ¿ya? Entonces, para cada una de ellas, todos estos tipos de camiones, por ejemplo, vean este, ¿no? Todos estos tipos de camiones, este tiene, ¿alguien me puede decir cuántos ejes tiene este camión que estoy señalando con la flecha? ¿Cuántos ejes tiene en total? ¿Y cuáles son? Vamos, jóvenes, Seis, solo 6 ejes. 6 ejes. Gracias. Un eje delantero simple. Un eje delantero simple. Quiere decir simple, que es un eje de una llanta, ¿no es cierto? Es el que conduce el móvil, ¿no? Que va direccionando al vehículo. Un eje simple. La ley de cargas en Bolivia admite hasta como peso máximo ahí para ese tipo de camión, lo estoy tomando como ejemplo, 6,5 toneladas por eje. Eso es lo que tiene que pesar cuando entre a la balanza, cuando hay balanza, ¿no? Si no, no hay. 6,5. Si excede los 6,5, debiera ser objeto de multa, debe disminuir la carga, etcétera, etcétera. Generalmente en los ejes simples, la mayor parte de los vehículos cumple. Después tenemos un eje doble. Hay un eje doble, ¿no es cierto? Ahí está, 1, 2. Esos son de 2 llantas generalmente, ¿ya? Entonces, perdón, este está, sí es un eje doble. Tengo que mostrarles otro para que entendamos de nuevo. El primero de ellos, este. Eje simple, el primero vamos a ver, solo para explicarles la ley de cargas en Bolivia. El eje simple, ahí es 6,5 toneladas. Este eje simple trasero, tiene que pesar como máximo 11 toneladas. 11 toneladas, ¿ya? 11. Ustedes dirán, pero usted ha dicho que el máximo es 8 toneladas. ¿Por qué admite la ley de cargas 11? Es 11 toneladas, pero esas 11 toneladas las convertimos a eje patrón de 8,2 toneladas. Vamos a ver cómo funciona eso. El siguiente es un eje simple delantero y un eje doble. Este debería ser 18 toneladas. Entre los dos, 18 toneladas. Quiere decir que 9 toneladas uno y 9 toneladas el otro. Y el siguiente, que es un eje simple delantero, ahí dice S1 y doble, 3 ejes traseros. Este tiene que ser el simple como siempre, 6,5 toneladas. Este cuando es triple puede ser 25 hasta 25 toneladas. 25 toneladas. Dividido entre 3 nos va a dar a 8 y fracción de toneladas por eje. ¿Ya? Entonces, la ley de cargas en Bolivia admite esas cargas por eje y es la misma en otros países también, en Paraguay, en Perú, en Argentina, etc. ¿Ya? Antes había diferencia en las cargas por eje entre Bolivia y Argentina, por ejemplo. Entonces el vehículo que iba de Bolivia a Argentina llegaba a frontera y no sabía qué hacer, ¿no es cierto? Repartir su carga, disminuir la carga, lo que sea. Y lo mismo pasaba con un vehículo argentino que entra a Bolivia. Entonces al final un poco se consensuó que todos los países más o menos adopten las mismas cargas por eje. Hoy en día ya es lo mismo casi en todos los países de Sudamérica, ¿no? Para que no haya ese problema, esa dificultad, ¿no? En un país exige una carga por eje, en otro, entonces, y necesitamos transportar, ¿no es cierto? El intercambio de productos es importante, el transporte. Entonces, por eso
La ley de cargas en Bolivia dice, eje simple delantero, 6,5 toneladas. Eje simple trasero, 11 toneladas. Eje doble trasero, 18 toneladas. Eje triple trasero, 25 toneladas. ¿Ya? Así de más. Y a partir de ahí surge todas esas combinaciones de carga que hay, ¿no? Que hay que ir viendo. Si es simple, es doble, es triple, etcétera. ¿Ya? Eso brevemente. Pero todos los camiones, todos los vamos a convertir a eje patrón. ¿Ya? A eje patrón. Fíjense, inclusive este último que estamos viendo, hay un eje simple delantero. Este puede ser un eje doble trasero. ¿Ya? Entonces aquí hay 6,5 toneladas, este puede pesar 18 toneladas, y después hay dos ejes simples traseros. Estos pueden pesar 11 toneladas y 11 toneladas. ¿Ya? Hay diversas combinaciones de carga, diversas. No se puede prohibirlo, los camioneros hacen eso. Nosotros hemos pesado muchos de estos camiones en la carretera de Santa Cruz a Camiri. Y la mayoría de los camiones que llegaban del Perú, de Chile, de la Argentina, cumplían con la ley de cargas, ¿no? Los únicos que no cumplían, como ya es tradicional, normal, común y corriente, eran los camiones bolivianos, ¿no es cierto? Siempre excedidos con carga. Y hasta algunos casos especiales tuvimos, ¿no? Que extrapola, están fuera de lo común, ¿no? Alguno que pasó con llantas de avión, ¿no? En la chata trasera, las llantas eran de avión, ¿no? A veces para volverse loco, ¿no? Pero se da ese tipo de situaciones, jóvenes. Estamos en Bolivia. Fíjense una aclaración que les hago. El peso máximo bruto del camión, tara más carga, es decir, el camión vacío y el camión con más la carga, no tiene que exceder de 45 toneladas. Es otra exigencia que está también en la ley de cargas en Bolivia, en Paraguay, en Argentina. 45 toneladas de peso máximo, no debe exceder. Si pesa 50 ya, tiene que bajar la carga, descargar, multarlo, hay que chicotearlo y crucificarlo al camionero. Hoy en día se respeta, especialmente los países limítrofes respetan todo lo de la ley de cargas porque no quieren tener problemas en la carretera, ¿no? Si se exceden y los obligan a descargar, después pueden perder parte de la carga, no se hacen responsables, etcétera, aparte de las multas, sanciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacen los camioneros cuando van a hacer viajes largos, especialmente a otros países, buscan alguna balanza confiable que hay, ¿no es cierto?, en Santa Cruz, llevan allá y pesan el camión, el eje delantero, el eje trasero, el peso total, y se hacen dar un certificado de pesaje, Ellos, cuando llegan ya a los puestos de control, muestran ese certificado, ¿no? Y bueno, ahí pueden aceptarle y pasan nomás, o si no los pesan, ¿no? Los pesan y verifican si realmente es así. Debiera estar todo en regla, ¿no? Porque el que ha pesado ha emitido un certificado que cumple con los pesos máximos establecidos por ley. Esa es la situación más o menos. Y hay diversos tipos de controles de balanza, ¿no? Hay balanzas fijas, balanzas móviles, todo tipo de balanza. Otro parámetro de cálculo es el tránsito. Se usa el número de repeticiones de ejes equivalentes de 18 kips, 80 kilonewton, o ESALS. ESALS quiere decir ejes de carga equivalentes, en inglés. La conversión de una carga dada por eje a ESALS se hace a través de los factores de conversión, factores equivalentes de carga, los LEF, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el otro parámetro, criterio de cálculo es el tránsito. Sí o sí tiene que ser porque es fundamental para el cálculo del espesor, ¿no? No es lo mismo dimensionar para autos que para camiones. Es más, aquí en la ciudad todo es tráfico liviano. Dentro de la ciudad es tráfico liviano. Entonces, la cantidad de ejes de carga
es pequeña, ¿no? Mismo que sea un montón, sean 3.000, 4.000, 5.000, pero cuando multiplicamos por el factor de carga, resulta ser que la cantidad de repeticiones de eje patrón para el periodo de diseño de 15 años, de 20 años, es pequeña, no excede por lo general 5 por 10 a la quinta, 5, no llega al millón de repeticiones, ¿no? En cambio, en carretera sí es importante. A veces en carretera se dimensiona solo con el peso de los camiones, no se considera los livianos. La incidencia es mínima, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Algunos ingenieros que dimensionan estructuras de pavimento flexible en carretera ni siquiera toman en cuenta la cantidad de livianos, solo dimensionan con tráfico pesado. Cuando toman en cuenta los dos, ven que aumenta milímetros el espesor del pavimento, ¿no? Entonces no tiene mayor incidencia eso, como comentario que les hago, ¿no? Sigamos. Vamos a hablar ahora de la serviciabilidad. ¿Qué es la serviciabilidad? Se define como la capacidad de servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado. Es importante que ustedes conozcan bien todos los parámetros de cálculo, jóvenes. Uno, porque a veces en el examen es teórico, entra este tipo de definiciones, ¿no? ¿Qué es? Explique qué entiende por nivel de serviciabilidad. Entonces, ustedes tienen que explicar ahí qué es serviciabilidad. En este caso dice, se define como la capacidad de servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado. Varía entre 0, pésimas condiciones, y 5, perfecto. En el diseño del pavimento se debe elegir la serviciabilidad inicial y final. La inicial, P sub 0, es función del diseño del pavimento. Entonces, va a ser es función de la definición que tomen ustedes. La definición que tomen ustedes. Y de la calidad de la construcción, del control de calidad de la obra. Todo eso depende de nosotros. La final es función de la categoría del camino. ¿Qué tipo de categoría es el camino? Y es adoptada en base a esta y al criterio del proyectista. Los valores recomendados son, ahí está. Serviciabilidad inicial para pavimentos rígidos dice 4,5, para flexibles 4,2. Yo ahí discrepo un poco, pero bueno, el método esto da lugar a otro tipo de, da lugar a interpretar o asumir valores por encima de lo que ellos recomiendan. ¿Por qué debe ser serviciabilidad inicial 4,5 para rígido y 4,2 para flexibles? Cuando el acabado en el pavimento flexible, una carpeta asfáltica, es mucho más cómodo, suave que el acabado en un pavimento rígido. Ustedes lo ven acá en la ciudad, ¿no es cierto? ¿Por qué quieren todos pavimentos flexibles? ¿Por qué tío Johnny quiere pavimento flexible para todo el centro de la ciudad o para parte del centro de la ciudad? Porque dicen que es más cómodo, más confortable, uno maneja bonito, es suave, etcétera, etcétera. Y el rígido, sin embargo, tiene 4,5, pareciera ser que mejor que el flexible. No es así. Pero bueno, el método esto admite que yo pueda adoptar también un valor de 4,5 o inclusive de 5 si quiero, pues es una recomendación que ellos hacen. 4,5 para rígidos, 4,2 para pavimento flexible, cuando sabemos que el valor máximo es 5. En 4,2 estamos asumiendo que hay ciertas imperfecciones, irregularidades, en ambos, ¿no? Estamos asumiendo que hay ciertas imperfecciones, irregularidades, deformaciones, etcétera, que hacen que no sea una mesa de billar, ¿no? Nada más. Pero, entonces, por lo general uno adopta 4,2 para estar más del lado de la seguridad también, ¿ya? Pero yo discrepo un poco en eso, ¿no? Y la serviciabilidad final, siguen entrando a clase.
Se van a comer caras primero, creo. Van a comer caras el viernes y después vienen a clase. Son los de Blooming y de Oriente, seguro. Los de Troyanos son puntuales, entran a clase a las 7 en punto de la noche. Serviciabilidad final. PT 2,5 para caminos muy importantes y 2 para caminos de menor tránsito. Es bueno entender bien el concepto de serviciabilidad, ¿no? La serviciabilidad, como dice ahí, es la capacidad de servir al tipo de tránsito para el que va a circular sobre el pavimento. Entonces, queremos un pavimento a todo dar, una mesa de billar, o queremos un pavimento con ciertas imperfecciones, irregularidades, como por ejemplo la loseta, por decirles, ¿no? Comparando con loseta. Claro que la loseta es mejor que cualquier pavimento, ¿no? La loseta es el único pavimento en Santa Cruz que ha durado 50 años sin hacer mantenimiento, ¿no? Sigue ahí, está en todo el casco viejo de la ciudad. Y quieren sacar y cambiar con pavimento flexible, con carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo. Por muchos motivos, no estoy de acuerdo. Ya les digo, la loseta es el único pavimento de Santa Cruz que ha durado más de 40 años sin mantenimiento y está ahí todavía, con sus problemitas, sus asentamientos, algunas losetas que se salen y todo eso, pero bueno, algo tiene que pasarle después de 40 años, ¿no? El pavimento rígido, ya estamos con problemas hoy, hay que romper losas de hormigón, hay que vaciar, hay que esperar a que frague, que cure, hay que cerrar al tráfico, hay que cortar la mitad de la calle y con la cantidad de vehículos que tenemos, eso es un caos, ¿no? Para el pavimento rígido. Y para el pavimento flexible, si queremos que dure 40 años, cada 7 años, 8 años hay que estar aumentando carpeta asfáltica, ¿no? 4 centímetros, 4 centímetros, 3,5, 4, de acuerdo a la cantidad de plata que hay. Entonces, el único que ha durado más de 40 años sin sin que se haga mantenimiento es la loseta. Es la loseta joven. Entonces, la loseta es amigable con el medio ambiente. La carpeta asfáltica absorbe calor y desprende calor, y en días de calor fuerte, de temperatura elevada, las personas que circulan, que van caminando por la calle, sienten más, la sensación térmica es mayor, aparte de todos los compuestos volátiles que tiene ahí y que contaminan pues el medio ambiente, ¿no? No estoy en contra de los pavimentos flexibles ni de los rígidos, solo estoy haciendo notar las ventajas y desventajas de cada uno. El flexible es suave, cómodo, todo lo que quieran. Me permite ir a 100 kilómetros por hora, para los locos, ¿no es cierto? La loseta tiene cierta vibración, me restringe, me limita la velocidad, que eso es bueno, ¿no es cierto? No ir a la carrera. Y se presta para cualquier tipo de reparación. Excavo la zanja, hago la extracción del suelo, cambio el material o instalo el ducto, vuelvo a tapar con el mismo material y vuelvo a colocar la misma loseta. ¿Qué he perdido ahí? Nada. Nada. Sigo utilizando la misma loseta. Si corto pavimento flexible, no. La carpeta asfáltica tengo que sustituir y las otras capas también. Si corto pavimento rígido, tengo que hacer otro vaciado de hormigón. Entonces, si alguien hace un análisis minucioso a detalle, se va a convencer de que es mejor loseta, que tiene sus problemitas, sus cosas, las tiene, pero no es para cortarse las venas tampoco, ¿no es cierto? Igual seguimos circulando. Pero empezando los ingenieros, a veces ya nadie quiere loseta, ¿no? Todos quieren carpeta asfáltica, y después no podemos hacer mantenimiento de la carpeta asfáltica, periodos de lluvia aparecen los baches, y ahí cualquiera cae en cualquier bache, ¿no es cierto? Entonces, como comentario para ustedes también, muchos de ustedes van a ir a trabajar a municipios, olvídense del pavimento flexible, hagan loseta, hagan adoquines de hormigón, es más bonito, es más confortable, es más amigable con el medio ambiente, les va a permitir hacer correcciones donde haya problemas, sacar, cambiar, volver a colocar, corregir, todo.
¿ya? En Brasil se utiliza mucho el pavimento con adoquines de hormigón. Por eso es que yo me animo siempre a defender a la loseta, ¿no? Soy defensor de la loseta. Ingeniero, una consulta. La loseta, ¿qué tipo de pavimento sería? ¿Rígido? Pavimento, se considera pavimento articulado, ¿no? Tenemos pavimento rígido, flexible y pavimento articulado, que serían las losetas hexagonales, porque hay otros modelos de losetas también. Y hay otros, también los adoquines. Todos esos entran como pavimentos articulados, ¿no? Como pavimentos articulados entre la loseta. Porque trabaja unas con otras, ¿no? Se colabora una loseta con la otra. Hay un apoyo parcial entre loseta y loseta, ¿no? Una transmisión de cargas de una a otra, ¿no? Entonces, por eso se habla de pavimento articulado. Ocurre algo similar con adoquín también, ¿no? Con adoquín. Ya vamos a ver losetas, ¿no? Y vamos a aprender a dimensionar con adoquines también, para que ustedes vayan y hagan eso en todos los municipios que vayan a trabajar. La recomendación, la sugerencia al alcalde tiene que ser esa: alcalde, hagamos losetas, hagamos adoquines. Tenemos que hacer eso porque después, si ponemos carpeta asfáltica, más adelante se nos arruina y no tenemos planta de asfalto ni nada aquí para hacer el bacheo, para preparamos mal. Entonces, losetas nomás o adoquines, ¿ya? Aparte de que genera una gran cantidad de fuentes de empleo. Las losetas hay que colocar una por una, lo mismo que el adoquín. Entonces, si queremos generar fuentes de empleo, son las losetas, son los adoquines. Continuamos. Solo les voy a pedir un minuto nada más, por favor, un minuto. Se generan problemas para refaccionar un pavimento flexible. Los pavimentos flexibles nosotros generalmente los construimos por etapas, dimensionamos por etapas, por decirles, ¿no? Dimensionamos para 10 años y después de los 10 años le aumentamos un espesor de carpeta asfáltica para que llegue a los 20 años. Si queremos que llegue a los 30, seguimos aumentando. Y a los 10 años es un decir, a veces a los 7 años u 8 años ya hay que colocar carpeta de refuerzo, ¿no? Pero esa carpeta de refuerzo es cuando está ya empieza a haber muchas fisuras, grietas en el pavimento, ¿no? Hay mucho desgaste, hay deterioro. Entonces ahí se aumenta un espesor de refuerzo con carpeta asfáltica también, ¿no? 3,5 centímetros a 4. Es lo que hace el municipio, ¿no? Es lo que hace el municipio. Y eso en las calles y avenidas de nuestra ciudad, ¿no? En carretera es más crítico porque ahí tenemos tráfico pesado, ¿no? Entonces ahí vamos a tener deformaciones, asentamientos, hundimientos muchas veces. Entonces ahí hay que ver de reforzar bien la estructura del pavimento igual, ¿no? Ahora, durante el servicio del pavimento van a aparecer siempre baches, fisuras, grietas, pero como parte de las tareas de mantenimiento se tiene que hacer trabajo de bacheo, trabajo de sello de fisuras, trabajo de sello de grietas, ¿no? Hacer riegos en negro, hacer una colocación de algún micropavimento, todo tendiente a incrementar la vida útil de la estructura de pavimento. Hemos visto, vean de nuevo la parte del reciclado de pavimentos, ¿no? Hay la opción también esa, ¿no? Pero les mostré que después de cierto tiempo empiezan las fallas, los deterioros en el pavimento. Hemos visto fisuras, grietas, asentamientos, exudaciones, todo. Y ahí les dije que un pavimento que ya esté en esas condiciones, en realidad ya hay que reciclar, ¿no? Ya hay que reciclar. Ya es difícil cuando el patrón de fisuras es muy grande, hay demasiadas fisuras, entonces ya nos vamos a volver locos ahí sellando fisuras. Entonces ya hay que ver otro tipo de
de medida correctiva, ¿no? Y eso es fresar la carpeta, sustituir por otra. Generalmente es eso. No sé si respondí a la pregunta, si entendí bien. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, siempre que ustedes vean algún trabajo de pavimento aquí en la ciudad, cualquier tipo de trabajo, o cualquier hueco que haya por ahí, una zanja, vayan y miren qué tiene a ver ese pavimento, a ver qué haya sido ahí. Ah, tiene carpeta asfáltica, ya tiene, a ver, ahí ya tiene 15 centímetros, 20. Debajo de eso se ve que hay material pétreo, piedra, cuánto, qué espesor más o menos. Debajo de eso ya no hay nada, el terreno natural, cosas así, ¿no? Lo mismo en los rígidos, lo mismo en las losetas, vean las losetas, ahí van a ver, ah, la loseta había sido de 10 centímetros, ya. Debajo de la loseta tiene 5 centímetros de arena y debajo de eso terreno natural y está ahí 30 años, ¿no? Entonces, sean curiosos, inquietos, pregúntenle ahí a los que están, si encuentran al ingeniero, pregúntenle, a ver. Es la mejor forma de aprender, pues, joven, preguntando, ¿no es cierto? Y mirando y viendo. Siempre vamos a tener algo por aprender, siempre, siempre. Bueno, estábamos hablando de serviciabilidades, entonces, ¿no? Ya les he dado mi punto de vista. ¿Qué es lo que normalmente hacemos los calculistas? Como serviciabilidad inicial adoptamos 4,2 y como serviciabilidad final va a depender, como dice la teoría, si es un camino muy importante, adoptamos 2,5. ¿Qué es un camino importante? Un camino de alto tránsito. Todos los que conectan capitales de departamentos, Santa Cruz Camiri, Santa Cruz Cochabamba, Santa Cruz Trinidad, Santa Cruz Puerto Suárez, para todos esos debiéramos dimensionar con 2,5. Estamos admitiendo un menor nivel de deterioro si adoptamos 2,5. En cambio, para caminos secundarios de menor tránsito, etcétera, podemos adoptar 2. Adoptar una serviciabilidad mayor, 2,5, 3, significa un mayor espesor del pavimento, por tanto, mayor costo también, ¿no? Vamos avanzando. Aquí están los famosos factores, la tabla 3.1, factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles. Y ahí dice ejes simples, PT igual a 2. ¿Qué era PT? Serviciabilidad final, que acabamos de ver. Serviciabilidad final, 2. Hay otras tablas que están más adelante, factores equivalentes de carga para pavimentos flexibles, ejes simples, pero PT igual a 2,5. Entonces, serviciabilidad 2,5 para caminos de alto tráfico. Hay que tener cuidado eso cuando elegimos la tabla. ¿Es camino importante o es camino secundario? Supongamos que sean caminos de menor volumen de tránsito. Entonces, lo que se hace es todos los diversos tipos de vehículos, de camiones que tengamos ahí, inclusive los autos, jeeps, etcétera, ya vemos de convertirlos a eje patrón. Un ejemplo, la carga ahí está en kips y en kilonewton. En kips ahí son 2 kips. Esto es más o menos un auto, ¿no? Un auto, una camioneta, 2 kips, la carga por eje. Entonces, con 2 kips nos vamos aquí a la tabla y donde dice, aquí, por favor, si ven la flecha, ahí dice pulgadas y milímetros, dice pulgadas. Está SN, quiere decir structural number, número estructural. Y aquí está en pulgadas. 3 pulgadas. Esta es la columna. Acuérdense, esta columna de 3 es la que utilizamos para el dimensionamiento de pavimento flexible. Siempre, por lo general siempre. Utilizamos esta, no la de 2, la de 1, ni la de 4, ni la de 5. Utilizamos esta de 3, por recomendación del método y experiencia.
Entonces utilizamos 3. Para 2 kips, tenemos este factor. Alguien lea cuánto es por favor, el valor ese. El primer valor. 0,0002. 0,0002. ¿Qué quiere decir eso? Que una pasada de una camioneta, cuyo eje es de un eje de dos kips, ¿ya? Una pasada de esa camioneta le ocasiona, es como que sea 0,0002 pasadas de un eje patrón de 8.2 toneladas, ¿ya? O sea, es mínimo, es casi nulo, por decirle. La incidencia es pequeña, es mínima. Por eso les decía que muchos que dimensionan estructuras de pavimento en carreteras desprecian el tráfico liviano, no lo toman en cuenta. Circulan 500 vehículos, pero de los 500, 300 son livianos y 200 son pesados, entre camiones, buses, etc. Entonces van a dimensionar ellos para los 200 que son pesados, no lo toman en cuenta los 300 que son livianos. Eso lo único que hacen es desgastar la superficie del pavimento, nada más, ¿no? Pero nada más, esfuerzos, tensiones fuertes, solicitaciones que produzcan deformaciones en el pavimento, no la van a generar. Por eso algunos calculistas ni toman en cuenta el tráfico liviano, pero sí el tráfico pesado, que es el que ocasiona esfuerzos importantes en la estructura del pavimento. Ese es el significado de decir, esta camioneta tiene un eje de 2 kips, pasa por el pavimento, equivale a 0,002. Vámonos al eje patrón, que es 18 kips. 18 kips, ese es el eje patrón, equivale a 8.2 toneladas. Hemos dicho que el eje patrón es 8.2 toneladas, equivale a 18 kips, 18.000 libras, 8.2 toneladas, ¿ya? Entonces, este es el eje patrón, 18. Y me voy también a la misma columna, 3. ¿Cuánto es el factor? Es 1. Y es lógico, está bien, tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el eje patrón. Entonces, una pasada de ese eje patrón de 18 kips o de 8.2 toneladas equivale a una pasada del camión de eje patrón, ¿no? Está bien eso. Ahora, vámonos para que ustedes comparen. Supongamos que tenemos uno de 36 kips, el doble. Hemos dicho que para 18 es 1. Entonces vamos a 36 kips. Ya, 36 kips. Entonces, si para 18 era 1, para 36 debiera ser 2. Uno razona así en principio, ¿no? Dice ahí, la relación es 1 a 2. Y aquí vemos que es ¿cuánto? 21. 21. O sea, que una pasada de un eje de 36 kips, que es el doble del eje patrón, de 36 kips, equivale a 21 pasadas del eje patrón. Como que estén pasando 21 camiones con eje de 8.2 toneladas. Esa es la relación, joven. Entonces, el crecimiento es exponencial, ¿no? No es lineal, es exponencial. Por eso que muchas carreteras no duran el periodo de proyecto para el cual dimensionamos, porque hay sobrecarga por eje y todo eso, entonces peor todavía, ¿no? Creo que se ha entendido ahí. Con estas tablas nosotros vamos convirtiendo todo a eje patrón de 8.2 toneladas. Más adelante vamos a ver algún ejemplo. Aquí los factores de carga equivalentes para eje tándem, ¿no? Para los camiones pachachos que decimos, ¿ya? Eje tándem. Después viene para ejes trident o triples. Ahí está, trident, ¿ya? Después ya viene factores equivalentes para eje simple, pero serviciabilidad 2,5. Toda esta tabla para caminos de alto tráfico, de caminos principales. Aquí igual ejes tándem y ejes trident. ¿Ven?
Ahí está. Un eje triple de 18 kips, por ejemplo, aquí está 18 kips. ¿Cuánto será el factor de conversión? Es 0,028. 18, sí. No es 1 como cuando era el eje simple, ¿no es cierto? Aquí es 0,04. Tomen en cuenta eso, ¿no? Que ahí son 3 ejes, la carga está repartida en 3 ejes, ¿no? Más o menos. Aquí un ejemplo para que ustedes lo revisen, lo analicen, comparen, entren a la tabla. ¿Cómo hacemos el cálculo de los coeficientes de equivalencia para buses, por ejemplo, ¿no? El tipo de bus mediano, capacidad de pasajeros 22 a 35. Adoptamos 32 pasajeros. 32 pasajeros. ¿Cuánto pesa el bus? 11 toneladas. ¿Cuánto pesan los pasajeros? 0,10 toneladas, 100 kilos. 100 kilos. 80 el pasajero, es gordito, y 20 su maleta, ¿no? La maleta, la carga. Sí, eso es. Sumamos los dos, ¿no es cierto? El total de toneladas son 3,2 toneladas, ¿no? Perdón, 14,2 toneladas, ¿no? 11 es el vehículo vacío y 3,2 es con los pasajeros. 11 más 3,2 nos da 14,20. Es el peso total. De ese peso total asumimos que el 25%, que son 3,5 toneladas, se van al eje delantero y 10,6 el 75% se va al eje trasero. Hay esa relación, se asume. Tal vez no sea exactamente eso, pero asumimos para efecto de cálculo. Del total de lo que pesa el bus con todos los pasajeros, el 25% corresponde al eje delantero y el 75% al eje trasero. Ahí está en toneladas y está en kips. Entonces, con valor en kips podemos entrar a las tablas y ver cuál es el factor de carga para el eje delantero y cuál es el factor de carga para el eje trasero. Sumamos los dos y nos va a dar 2,875. Así se hace para buses grandes y se trabaja también para camiones. Ese es un ejemplo real, es de la carretera Santa Cruz-Camiri. Sí, la consultora elaboró esa tablita, que es la que les estoy dando, nada más. Luego entramos a hablar de otro criterio. En este caso vamos a hablar del módulo de resiliencia, MR, módulo de resiliencia. Eso está aquí, en la regla que está en el lado derecho, la primera. Módulo resiliente MR, dice, PSI, quiere decir en libras, pulgada cuadrada, ¿no? Módulo resiliente. En este método ASTO, antiguamente, y yo lo aprendí así, no se hablaba de módulo resiliente, hablábamos de CBR, nada, ¿ya? Y dimensionábamos con el CBR. Hoy se habla del módulo resiliente, que es un parámetro que simula cómo se va a comportar el terreno de fundación en el transcurso del tiempo, 10 años, 15 años, 20 años. Está haciendo esa consideración, ¿no? Y se habla de módulos resilientes. Se puede hacer el ensayo en laboratorio, si es que hay equipo. Generalmente no hay. Como no hay, entonces, bueno, seguimos trabajando con CBR. Lo que sí tenemos en todos los laboratorios de suelo tienen el equipo para hacer el ensayo del CBR. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, el CBR de mi terreno de fundación es 6,5%, 6,5%. Es un material limo, es un limo, por decir, 6,5 de CBR. Estoy trabajando con el CBR de Kentucky, o Kentucky, si ustedes quieren, que es la tablita C, la columna C, me voy al CBR, que es 6,5.
A partir de ahí trazo una horizontal hasta interceptar el módulo resiliente. Y ahí me va a dar más o menos 7000 PSI. Entonces, ese es el valor que yo voy a utilizar para el cálculo. Módulo de resiliente, 7000 PSI. ¿Ya? En el gráfico está en KSI, entonces va a ser 7000 entre 1000, 7 KSI. Vamos a ver más adelante el gráfico. Vamos a hacer ejemplos para que ustedes lo entiendan bien. No hay problema. ¿Ya? Pero de este abaco lo que rescatamos es eso. La columna C con todos los valores de CBR y la columna F con el valor del módulo de resiliente. Hay otros parámetros también que nos permiten calcular el módulo de resiliencia. Puede ser el valor R de California, el valor R de Washington, el índice de grupo, etc. Pero más utilizado el CBR, nada más, de Kentucky. Todos los laboratorios tienen para hacer ensayo de CBR. Entonces, eso nos facilita, ¿no? Dentro de los ábacos ya hay otro, que es este de acá. Este es coeficientes estructurales para capas asfálticas. Acá estamos hablando ya de coeficientes de aporte estructural. Hemos dicho que una estructura de pavimento flexible puede estar formada por subyacente mejorada, capa de subbase, capa base, piedra triturada, tratamiento asfáltico o carpeta asfáltica. Cada uno de ellos tiene un aporte estructural. Cuando calculemos el número estructural vamos a ver esos aportes. Pero entonces cada material aporta. Por eso les he dado los diversos tipos de materiales con los cuales se construye pavimento flexible. Hemos visto subrasante de suelo A240 con CBR 20 más o menos, subbase de ripio natural con CBR 40, base de piedra triturada con CBR 80, hemos visto base y subbase de suelo cemento, hemos visto también carpeta asfáltica con estabilidad Marshall de 1800 libras. Entonces, esos son los diversos tipos de materiales. ¿Cómo determino el coeficiente de aporte estructural de la carpeta asfáltica? Fácil y sencillo. Entonces, todos los laboratorios de asfaltos tienen para hacer el ensayo de estabilidad Marshall. Entonces, preparo mis muestras, hago las mezclas del agregado grueso, intermedio, fino, con 6% de cemento asfáltico, etc. Hago el ensayo Marshall y me puede dar, debiera estar con 1800 más o menos. ¿Ya? Supongamos que me dio 1800 libras, un poquito más de 1800, pero yo adopto 1800 por factor de seguridad. Entonces, con 1800 libras, que es la columna, no tiene ahí columna, bueno, es nomás estabilidad Marshall, 1800 libras. Trazamos una horizontal hacia el lado izquierdo, ahí donde dice coeficiente estructural de capa. Hay una rayita ahí casi. Entonces, ese es el coeficiente de aporte estructural para una carpeta asfáltica que tiene 1800 libras de estabilidad Marshall. El valor sería 0.43 más o menos. 0.425, 0.42, por ahí está. ¿Ya? Hay que hacerlo mejor, con regla, todo, y ahí ustedes lo van a poder hacer. Entonces, 0.42 para una estabilidad Marshall de 1800 libras. Si fuera 2000 libras, estoy más arriba, igual trazo una horizontal y voy a estar frente con 0.43, 0.435, ¿ya? Entonces, es así como se trabaja. Podría también estar con una estabilidad menor, ¿no? Por ahí, por algún motivo, los materiales no me dan estabilidades buenas. Y va a ser con 1600 libras de estabilidad. Entonces, también trazo una horizontal y voy a estar con 0.38, 0.39 más o menos de valor de coeficiente de aporte estructural. ¿Ya? Creo que se entendió esto, no hay dudas, nada.
para que pasemos a los otros. Lo vamos a hacer con un ejercicio, lo vamos a entender mejor esto. ¿Ya? Siempre hagamos varios ensayos de estabilidad para poder determinar cuál es el coeficiente representativo, ¿no? No voy a hacer un ensayo y con ese nomás ya determinar el coeficiente de aporte. Hagamos 3, 5 ensayos, sacamos un promedio y a partir de ahí vemos, ¿no? ¿Ya? El otro coeficiente de aporte estructural sería el de base de piedra triturada. Coeficiente estructural para base granular. Acá, igual, puedo obtener el coeficiente de aporte de la capa base con el valor R, con el ensayo triaxial, etc. Pero, como tengo el CBR, me voy al CBR. Entonces, el CBR para capa base generalmente es de 80. Con eso el valor dimensionamos. Le estoy dando valores de la vida real, no me estoy inventando. La estabilidad Marshall de la carpeta generalmente adoptamos 1800 libras. Para capa base adoptamos CBR 80. Puede ser que nos dé los ensayos 82, 83, 85 o algo, pero generalmente adoptamos 80. Entonces, para CBR 80, trazo una horizontal y voy a obtener el coeficiente de aporte, que en este caso es 0,135, más o menos, ¿ya? 0,135, después está 14. 0,14 es para 100% de valor de CBR. También puedo obtener, si tengo un buen material, el yacimiento de piedra es confiable, siempre está saliendo la misma calidad de roca, de piedra, adopto CBR 100, ¿ya? Pero tengo que estar seguro de CBR 100. Y por el contrario, tengo un yacimiento pobre que me da solo CBR 60, ni qué hacer, pues dimensiono con CBR 60. Voy a tener que poner un mayor espesor de capa base, es lo que tengo, ¿no? El siguiente ábaco es el coeficiente para subbase. Hay ruido ahí, por favor, apaguen el micrófono, cierren el micrófono. Alguien que está en la calle con celular, comiendo caras, ya. Entonces, para subbase, no se olviden de mí, de los valores que les estoy dando. Adoptamos CBR 40. Ese es un ripio natural sacado directo del lecho del río, sin chancar, sin moler ni nada. Generalmente nos da CBR 40. Para CBR 40 trazo una horizontal y voy a obtener más o menos 0,12 de coeficiente estructural A3. El anterior capa base era A2 y carpeta es A1. Entonces ya he obtenido A1 carpeta, A2 capa base y A3 subbase. ¿Ya? Listo. Sigamos. Debiéramos de ver un ábaco para subrasante mejorada, una capa de subrasante mejorada, pero como les decía, los gringos tienen plata y no ponen otro material. Directamente quieren ver siempre piedra, subbase de piedra, capa base de piedra, carpeta asfáltica, etc. Nosotros, a partir de la experiencia de los brasileros, principalmente, conocemos la capa de subrasante mejorada, que en realidad es un suelo fino, es un suelo A240, índice de plasticidad 0, y que como CBR al 96% nos da aproximadamente un valor de 20. ¿Ya? Este mismo gráfico que es para subbase, lo utilizamos para subrasante mejorada, porque el método Aston no nos da otro ábaco para subrasante mejorada. Ese ya es cosecha nuestra, por decirle, ¿ya? Una adaptación nuestra que hacemos, pero funciona, joven. Tengo carreteras con 20 años y está ahí trabajando bien. Entonces, con CBR 20, yo trazo una horizontal y obtengo el coeficiente de aporte. Va a ser 0,09 aproximadamente.
¿Ya? Listo. Hemos hablado que yo también puedo construir mi pavimento flexible con base y subbase de suelo cemento. Bueno, para suelo cemento, este es el gráfico. Solo que yo tengo que entrar aquí con resistencia a compresión simple a los 7 días. Resistencia a compresión simple a los 7 días. Entonces, hago mis ensayos en laboratorio, hago la rotura de las briquetas, compresión simple, y dependiendo del valor que me dé, ¿no es cierto? Si me da, por ejemplo, aquí más de 400 PSI, 400 y fracción PSI, 440 por ahí, trazo una horizontal y determino el coeficiente de aporte, que es 0,15, más alto que el de una capa base de piedra triturada, ¿no? Entonces, por ahí me conviene trabajar con suelo cemento, porque en la zona no hay piedra. No en todas las carreteras tenemos piedra, entonces tenemos que ver otras opciones, otras alternativas para abaratar costos, ¿ya? Lo mismo podríamos hacer por una subbase. Entonces, jóvenes, otra vez estamos quedando sin tiempo, pero yo voy a concluir la clase nomás cuando se acabe el tiempo, y si falta algo ya completamos el lunes, por favor. Hasta aquí está entendido, yo pienso todo. De todas maneras, vamos a hacer algún ejemplo para entender más. Hay otro ábaco que es para carpeta asfáltica o base negra, base tratada con asfalto. Es lo que se conoce como capa base negra, porque tiene un poco de asfalto, ¿no? Es una capa base de piedra triturada, pero con un contenido mínimo de cemento asfáltico. Es casi como una carpeta asfáltica. Entonces, aquí igual se entra con la estabilidad Marshall y se obtiene el coeficiente de aporte, ¿no? Las estabilidades son bajas generalmente, ¿no? Podemos entrar con una estabilidad de casi 800 libras, por ejemplo, no 1800, como es la carpeta. Y ahí vamos a tener un coeficiente de aporte de 0,20. Muy poco utilizamos esto, pero puede utilizarse. No está prohibido. Ingeniero, el coeficiente de aporte A sub 1 es carpeta, dijo, ¿no? El A sub 2 Sí, capa base y el A sub 3 subbase, ¿no? A sub 3 subbase. Y A4, A sub 4 es capa de subrasante mejorada. Ah, ya. Capa de subrasante mejorada. El ábaco que utilizamos es el mismo de subbase, solo que el CBR es más bajo, el 20. Pero ¿cuánto ayuda esa capa, jóvenes? ¿Cuánto ayuda? Y es una capa económica, barata, ¿no? Porque suelo A24 yo lo encuentro ahí cerca de la carretera. No tengo que traer piedra de 40, 50, 60 kilómetros. Transporto suelo A24 de 500 metros, de 600 metros, de 1 kilómetro, pónganle. Ahí está tabla 6.1, que la van a utilizar los que calculen el número estructural por fórmula. Los que calculen el número estructural por fórmula, lo que puedan hacer es la formulita, puedan meterla a su máquina, van a utilizar este valor de ZR. Los que utilicen gráfico ábaco no necesitan esta área bajo la curva. Directamente ya está considerado en los ábacos. Pero los que utilicen fórmula tienen que calcular el valor de ZR. ¿Ya? ZR. ¿Cómo se determina Z? Con el valor de confiabilidad. Si decimos que vamos a dimensionar para una confiabilidad de 85%, por ejemplo, 85% nivel de confiabilidad. Quiere decir 0,85. Yo busco ese valor dentro de esta tabla. El que más se aproxima, por decir, es este, 0,8508. 0,8508. ZR va a ser igual a, con signo negativo por delante, menos, entre paréntesis, ¿no? Menos 1, este valor de 1, y sumado a lo que está aquí arriba, 0,04. Entonces ZR va a ser menos 1,04. Z es
menos 1.04. Repito, estoy dimensionando para una confiabilidad de 85%. ¿Qué quiere decir confiabilidad 85%? Que yo estoy seguro, tengo más o menos esa aproximación de que mi carretera, mi estructura de pavimento, tiene un grado de confiabilidad del 85%. Tengo un margen de error del 15% de que antes de que se cumpla el periodo de proyecto, empiece a haber problemas en la superficie del pavimento. Fisuras, grietas, etcétera, asentamientos, hundimientos. Entonces, tengo un 15% de margen de error ahí, que lo asumimos, ¿no? Entonces, busco el valor 0.85. Aquí está. No olvidamos 0.8. Algunos hasta interpolan todo eso, pero eso es hilar fino, ¿no? No es necesario. Entonces, 0.85 digo, Z va a ser igual a 1 más lo que tengo aquí arriba. 0.04. Listo. Y ese valor lo tengo ahí bien guardadito para meterlo en la fórmula. Si voy a dimensionar utilizando los ábacos, no necesito Z. Negativo, ¿no, ingeniero? Negativo, sí, por favor, negativo, siempre negativo, siempre. Área bajo la curva es negativo. Otro parámetro de cálculo es el desvío estándar. Es el desvío estándar, la desviación estándar. ¿Ya? Dice ahí, condición de diseño, variación en la predicción del comportamiento del pavimento, sin errores en el tránsito. Y el de más abajo es con errores en el tránsito. ¿Cuál adoptamos nosotros? ¿Cuál creen ustedes? Con errores en el tránsito, por supuesto. ¿Ya? Mismo que tengamos datos de conteo y todo eso, que suponemos que son más o menos confiables, pero siempre hay la duda, ¿no? Siempre hay un margen de error. Entonces, adoptamos 0.49, asumiendo que hay errores en el tránsito, en el conteo, etcétera, en la estimación de las cargas por eje, todo eso, ¿ya? Otro parámetro, sigo pasando, confiabilidad. Bueno, aquí la confiabilidad habíamos dicho ya, ¿no? Que la selección del nivel apropiado de confiabilidad está dictada por el uso esperado de un pavimento. Si subdimensionamos, un pavimento tiene consecuencias más graves para un pavimento en el cual se espera que lleve un gran volumen de tránsito, por ejemplo, una autopista, que un pavimento que experimentará un bajo volumen de tránsito, una carretera secundaria. En ambos casos habrá problemas. El pavimento alcanzará los niveles mínimos de serviciabilidad antes de lo previsto y será necesario hacer reparaciones, ¿ya? Lo que sí debe quedar claro es que los costos de rehabilitación, de mantenimiento, para la autopista serán mayores que para el camino rural, ¿ya? Y ahí el método ASTO nos da como una receta también la tabla 6.4 donde están los niveles de confiabilidad. ¿Cuál de estos valores nosotros adoptamos para dimensionar? Generalmente 85%, ¿ya? De todo adoptamos 80%. Tanto en zona urbana como en zona rural. Podemos adoptar menos, podemos adoptar más. Les estoy dando los valores que normalmente, fruto de la experiencia, nosotros adoptamos. Adoptamos un valor de 85% de confiabilidad. Hay un 15% de margen de error, ¿no? Podríamos adoptar 95%. Quiere decir que hay un margen de error de 5%. Pero la estructura de pavimento también va a ser de mayor espesor, va a ser más cara, ¿ya? Entonces nos damos ese margen, 85%, listo. Para el drenaje, cuando yo aprendí el método ASTO, mi profesor decía siempre que toda estructura de pavimento tiene 3 enemigos. El primero es el agua, el segundo es el agua y el tercero es el agua, decía, ¿no? Entonces hay que evitar que el agua penetre dentro de la estructura de pavimento. Hace que los valores de CBR, resistencia, granulometría, etcétera, se alteren y tengamos problemas. Pese a que mi profesor decía eso, ese tiempo no se hablaba de los coeficientes de drenaje, ¿ya? El método ASTO no incorporaba todavía
los coeficientes de drenaje, salió después. Para que sepan que soy bien antiguo, ¿ya? Entonces, depende de la calidad de drenaje. Los coeficientes de drenaje dependen de la calidad del drenaje. ¿Ya? Si es excelente, bueno, regular, pobre, muy pobre. Y depende lógicamente de la capa, ¿no es cierto? La tabla 7.2 nos da los coeficientes de drenaje para pavimento flexible. Si el drenaje, trabajamos generalmente con calidad de drenaje bueno, no excelente, con bueno. ¿Ya? Y con, fíjense acá dice, porcentaje de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. Porcentaje de tiempo que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. Entonces, normalmente nosotros asumimos 5 a 25 o mayor a 25, una de estas columnas, ¿ya? Es por la cantidad de lluvia que hay en la zona, etc. No es lo mismo dimensionar por el sur, donde casi llueve hasta 800 milímetros, que dimensionar en la zona norte por